Y ya estamos de regreso con mucho más de Buenos Días Juárez y tenemos un invitado especial. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante para todas esas mamis que están en casa. Vamos a hablar de los golpes en la cabeza en los niños, ¿no? Así es. Y usted es el doctor Carlos Gutiérrez. Así es, mucho gusto, muchas gracias. Buenos Primera días. vez que me toca una entrevista contigo. No, muchas gracias, un placer. Hoy vamos a hablar de los golpes en la cabeza en los niños o cómo habitualmente los médicos nos gusta complicarnos todas las palabras, de los traumatismos cráneoencefálicos en la edad pediátrica. Okay. Y esto es muy importante porque es Perdóname, sí, claro. ¿la edad pediátrica de qué edad a qué edad comprende? Desde los 0 hasta que desde el primer día hasta los 18 días. 18 años, perdón. Ah, ¿de verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo así? Mira, yo hubiera pensado que a los ¿Este es nuevo? No, ya 17 años, Okay. últimos días, ya pasamos la estafeta a los adultos. Ok, Pero 17, 18 años ya nos vamos despidiendo. ok, muy bien. Sí, y este es un motivo muy importante de consulta, principalmente en urgencias, que causa mucha angustia. Los golpes en la cabeza generalmente estresan mucho las familias y son una de las principales causas de consulta en urgencias. No todos los golpes en la cabeza van a ser de gravedad, pero 5% van a requerir generalmente examen, ¿no? un examen o van a ser severos. Okay. Entonces, antes que nada, pues podemos empezar platicando cómo es el desarrollo de un niño. Antes habíamos platicado algo del desarrollo psicomotor. ¿Qué es el desarrollo psicomotor? Pues las habilidades que un niño puede ir adquiriendo conforme va creciendo. Al principio adquiere una sonrisa social, sostiene la cabeza y llega un momento, por ejemplo, a los 4 meses, donde va a poder girarse. Ajá. Entonces, a los 4 meses es una consulta que siempre les digo, cuidado. Claro. Empiezan las caídas, porque uno estaba acostumbrado a tener a su niño y dejarlo y ahí se Sí. quedaba Ajá, y no no se se mueve. mueve. Pero a los 4 meses se empiezan a rodar y es cuando ustedes los dejan en la cama y después aparece en la esquinita. Sí. Entonces, y a partir de eso, ¿cuáles son los golpes que me preocupan a mí en la cabeza? Pueden ser también por las edades. Los niños menores de 2 años y habitualmente menores de 3 meses son golpes en la cabeza que generalmente pueden causar mayor preocupación al pediatra porque el escudo que protege el cerebro, que es el cráneo, todavía no está Desarrollado, ¿no? exacto, todavía tenemos la famosa mollera que a veces dicen Sí. que es la fontanela y los huesos no están unidos. Entonces es mucho más delicado un golpe en la cabeza Uy. en esta edad, generalmente menores de 2 años y todavía más en menores de 3 meses, que algunos niños más grandes que generalmente ya esos niños van a quedar en el chipote, ¿no? Y en el susto. Sí. Adelante, claro. No, ¿qué hay que hacer, doctor? O sea, por ejemplo, ya ves que de repente el niño se pega y le sale el chichón, que nosotros le llamamos, o de repente sí sale la sangre. Más bien te quiero hacer una pregunta respecto a un mito. ¿Es cierto que es mejor que le salga sangre? Porque si no dicen que la sangre, o sea, es el golpe, si no sale la sangre, pues se queda esa bolita de chichón de que la sangre nunca salió. ¿Es verdad que es mejor o no es cierto esto? La verdad es que eso es un mito totalmente, independientemente que haya sangre, independientemente que haya un moretón. Lo que a mí me interesa es que ese niño no empiece a presentar datos de alarma que son principalmente neurológicos. Ok. ¿Y serían cuáles? O sea, ¿uno como mamá se puede dar cuenta? Sí, claro. Aquí quiero hacer una pausa porque como mamá, si se golpea a tu bebé en la cabeza, lo primero que les angustia, ¿se puede dormir? No se puede dormir. Eso. Muy Y como que da miedo no, que se no, duerma. Mi yo no mamá los me dejo dormir. decía, no Tú dejes dinos. que tu hijo De verdad, duerma. se abre debate. A ver. Pero la verdad es que el niño va a estar irritable, el niño tiene un dolor, habitualmente va a tener la tendencia al sueño y yo aquí les aconsejaría que, ok, si se duerme media hora o 1 hora, no pasa nada. Ok. Tengan la calma, tengan tranquilidad y volcaemos a la pregunta, ¿cuándo yo debo detectar que esto no va bien? Entonces, que cuando yo intento levantar a mi niño para revisarlo en 1 hora,
está como somnoliento. Somnoliento significa que tengo que estimular demasiado fuerte y fuera de lo normal para que reaccione, también, ¿no? que diga incoherencia, que no recuerde, pero a veces aquí tenemos algunos niños que están muy pequeños y no hablan. Sí, no sabes diferenciar, sí. Entonces que tú les veas los ojos alterados, tal vez es muy difícil para los padres, pero las pupilas alteradas pueden ser un dato de alarma. Una chiquita y otra grandota no está bien. Y principalmente que tenga movimientos anormales, crisis convulsivas o vómitos. Okay. Los vómitos de repetición pueden ser un dato de alarma para una cuestión de los golpes en la cabeza que me preocupan mucho, porque no me preocupa tanto si salió sangre, si salió un moretón, me preocupa que el cerebro no se haya inflamado. Okay. Que no tenga datos de algo que se llama edema cerebral o inflamación del cerebro. Y eso es cuando ya se convierte de fuera de un chipote a algo más serio, un traumatismo craneoencefálico severo. Entonces la presencia de vómitos puede ser un dato de alarma. Doctor, por ejemplo, si hay presencia de vómitos o conducta extraña, como dice Chama, que no recuerda el nombre, que diga incoherencia, lo que dices tú, las pupilas, pues tú a tu hijo, ¿no? Que lo notes extraño, realmente extraño, ¿qué hay que hacer? ¿Ir al pediatra en ese momento? Así es, hay que estar en contacto con su pediatra y ahorita es mucho más fácil estar en contacto, principalmente no esperar a que si te contesta, no te contesta. Si tú ya viste a tu niño extraño, acude a urgencias. Y aquí empieza una evaluación muy importante, que a veces los papás se pueden desesperar, pero la conducta consiste en que yo generalmente lo hospitalice, no dentro del hospital, sino tal vez una pequeña área de observación en urgencias. Y entonces, en el trayecto de 8 horas, casi siempre esto va a decir la verdad. Si en 8 horas el niño lo veo bien, pero por ejemplo empieza con vómitos, empieza con demasiada irritabilidad, no tolera la vía oral, lo empiezo a ver incoherente, lo quiero revisar y podemos estimular al dolor y es muy importante que para mí alguien, si tiene un estímulo doloroso, retire la extremidad, ¿no? Pero si no identifica el dolor, no tiene una apertura de sus ojos de manera espontánea, entonces ese niño tiene que ir a una evaluación más extensiva. Oye, y una pregunta, ¿se recuperan de estos golpes? Sí, habitualmente fuertes? tiene un carácter benigno, tiene un carácter transitorio, todo queda en el susto, pero tenemos que identificar este 5% de golpes que me van a preocupar mucho y ponen en peligro la vida. Entonces, estos golpes severos, habitualmente, uno pensaría, bueno, le tomamos una radiografía, puede ser de ayuda, sí, pero cuando algo está, cuando tenemos un golpe severo en la cabeza, generalmente vamos a recurrir a una tomografía. Mira, tú sabes Sí, que claro. yo hacía con mi hijo, yo le compré un casco. Entonces él cuando aprendió a caminar, él tenía su casco puesto. ¿De verdad? Sí, yo le compré un casco chiquito porque a mí me daba mucho miedo que se diera un golpe en la cabeza. Así Bueno, que pues digo, puede ser una opción. Pues ¿te es funcionó? una opción, si funciona está bien. protegerle su cabecita en esa época. Pero en esa aquí etapa, principalmente, tal vez otra etapa, a lo mejor le compraste el casco al pues. año Siempre de he edad. utilizado casco para bicicleta, Y- para todo, yo siempre le protejo. Y al año de edad, y de repente a los 4 meses, empezamos a decir que se empiezan a dar vueltas en la cama y pueden girarse y avanzar. claro. Tienen la capacidad de reptar, que no es gatear, pero avanzan. Pero al año ya vamos a tener un pequeño ser que creció 25 centímetros con respecto al nacimiento y triplicó su peso. Entonces, en ese momento empiezan a tener Sí, la capacidad, empiezan como a tambalear. pero ahí empiezan a tener la capacidad de dar sus primeros pasos, de caminar, y entonces empiezan los famosos golpes en la cabeza en estas esquinitas. Sí, claro. Entonces podemos proteger las esquinas, podemos quitar algunas cosas altas. Algo que me preocupa mucho es de dónde se cayó el niño, cómo sucedió, que me pasen el Por chisme descuido, completo. siempre por descuido, Sí. prácticamente. Es que Mi los hijo- accidentes suceden en casa, Sí, no en un podemos. segundo. Y entonces si se cae de su propia altura, no pasa nada. Si tú te caes de tu propia altura, no pasa nada. Y te golpeas contra una alfombra, pues ok, pero si te caes del doble de tu altura Sí, y claro. te golpeas contra cemento, entonces la forma en la que fue el accidente es muy importante saberla. Así es, muy bien, doctor. Bueno, ahí aparecieron tus datos de contacto, ya saben, para que cualquier duda o su cita, pues aquí con el doctor Carlos. Y doctor, pues, a ver, es el día de la mamá, ya saben. ¿Qué nos Todos vas a aquí, regalar? Todos los especialistas, te estamos dando un regalito a la mami. ¿Tienes una poesía, doc? Ay, no traigo así como una poesía, pero puedo decir las palabras que yo
siento en Ah, este pues, momento de mi corazón ay, por, cómo por mi no. mamá, por mi esposa y por todas las mamás. Ah, Ok. claro que sí, Doc. Muy bien, pues Entonces, porque si adelante. digo un poema va a quedar muy mal. Muy Pero bueno, bien, quiero Doc. aprovechar el tiempo para felicitar a todas las mamás que nos están viendo. Muy feliz día, que la pasen increíble. Las amamos, agradecemos todos los que nos han cuidado y ahora que voy a ser papá, empiezo a valorar desde ver a mi esposa cómo cuida a los niños antes de que nazcan y empieza uno a valorar todavía todos los sacrificios que empieza a hacer una mamá desde antes de que nazcan los niños. Muchas felicidades, pásenla increíble en su día. Ay, muchísimas gracias, Doc. Así es. Oye, nos estás dando aquí la noticia entonces que ya, bueno, más adelante será Sí, agosto, papá. septiembre vamos Vas a a ser tener gemelitos. ¡Oh, gemelos! Dale, Sí. Doc. Un día Oye, podemos hablar de embarazos gemelares. Fíjate que sí. Es todo una aventura. Porque Guau, es trabajo diferente, doble. ¿no? Sí, Trabajo ¿cómo doble, no? sí. Aparte. Se vienen los desvelos. No, Oye, yo admiro qué a esas bueno. mujeres que tienen gemelos, trillizos y... Sí, la Para verdad de que contar. sí. Felicidades dobles, triples a las demás que tienen que ver los trillizos. A tu esposa, doctor. Muchísimas felicidades, abrazos. Gracias, doctor.